Hace un par de años, mis amigos y yo intentamos quedarnos en un parque después de la hora de cierre. Solo queríamos tomar algunas fotos, nada malo, era más para poder decir que lo hicimos, ¿sabes? Nos fuimos escondiendo de baño en baño y de esquina en esquina, y logramos quedarnos hasta que cerraron las puertas y el equipo de mantenimiento comenzó su trabajo. Nos sorprendió mucho que no nos atraparan, de hecho, fue raro, considerando toda la seguridad que se supone que hay en Disney. Nuestros corazones latían a 1000 por hora mientras nos ocultábamos detrás de una lápida cerca de la mansión embrujada. Y sí, es cierto, el personal de Disney firma sus nombres en cada una de ellas. Finalmente, nos armamos de valor para explorar un poco más, siempre con cuidado de no ser vistos. Era realmente inquietante. De vez en cuando pasaba un guardia o un trabajador de mantenimiento, y nosotros nos agachábamos o nos escondíamos en una esquina. Esto funcionó durante unos 30 minutos. Obviamente, no podíamos mantenernos ocultos por mucho tiempo, y sí, nos atraparon. Honestamente, el simple hecho de intentarlo ya era algo, pero la historia no termina ahí. Lo primero que dijimos cuando nos atraparon fue, nos van a llevar a la mazmorra, y nos reímos. El guardia de seguridad también se rió, así que el ambiente no era tan tenso. Nos dijo que no éramos los primeros en intentar colarse después de horas, pero quería saber cómo lo habíamos hecho. Le explicamos nuestro plan y, de hecho, se rió y dijo que no estaba mal pensado. Nos dijo que tenía que llevarnos a la cárcel de Disney para interrogarnos más. Nos pareció extraño, pero siempre habíamos asumido que si nos atrapaban, terminaríamos allí. Tal vez ese era nuestro plan desde el principio, quizás queríamos ver las catacumbas de Disney más que quedarnos en el parque después de horas. Entonces llamó a más trabajadores para que nos escoltaran, y nos dirigimos hacia Toontown. Luego nos subieron a un ascensor. Directamente al infierno. Lo primero que notamos fue lo costoso que parecía el ascensor. Es difícil de explicar, pero era como si estuviera forrado de acero inoxidable, con espejos por todas partes, y el suelo tenía una alfombra roja horrible, pero cara. Solo había 2 botones en este ascensor, aparte de los de emergencia. Uno decía, arriba, el otro, abajo. Olvidé mencionar que nunca nos esposaron ni ataron. Simplemente caminaban a nuestro lado, esperando que los siguiéramos. No intentamos escapar, estas personas parecían decentes. ¿Cómo íbamos a saber lo que iba a pasar? El ascensor se detuvo y comenzamos a caminar por un pasillo impecable, con un olor penetrante a lejía. No había puertas a los lados, solo un largo y vacío pasillo. Caminamos por lo que pareció una eternidad, y nadie decía una palabra. Éramos yo, mis amigos, el guardia de seguridad y otros 2 trabajadores de mantenimiento. Finalmente, llegamos a una puerta de metal pesada con un código de seguridad y un lector de tarjetas. Uno de los trabajadores insertó su tarjeta, y el otro escribió un código en el teclado. Observé el código que escribió, 121.566. Lo recuerdo porque más tarde descubrí su significado, y ahora me río al pensarlo. Es raro que pueda reírme al recordarlo. Nos llevaron a otro pasillo con puertas alineadas a lo largo de las paredes. Cada puerta tenía una pequeña ventana de plexiglas de unos 25 por 25 centímetros en la esquina superior derecha. Parecía más una sala psiquiátrica que una cárcel, para ser honesto. Nos llevaron a la habitación 1901, que solo tenía un escritorio, y sorprendentemente, 3 sillas para mí y mis amigos. Luego nos dejaron solos allí, cerrando la puerta al salir. Nos sentamos obedientemente,
esperando a que volvieran, pero nunca lo hicieron. Pasaron 2 horas, y nadie regresó. Mi amigo Tim fue a la puerta, y sorprendentemente, estaba desbloqueada. Pero no la abrió. Tenía miedo de que hubiera un guardia afuera y pensara que estábamos intentando escapar, no queríamos más problemas. Pasaron otros 25 minutos, y nos pusimos inquietos. Finalmente, decidimos salir de la habitación. El pasillo estaba vacío, como antes. No había señales de vida. Empezamos a llamar, ¿hola? ¿Hay alguien aquí? Nadie respondió. Nos dimos cuenta de que había cámaras de vigilancia sobre cada puerta, y comenzamos a preguntarnos si realmente había alguien en este lugar. Deberíamos haber salido de allí en ese momento, pero ¿quién actúa con sensatez en situaciones así? Cada puerta se veía igual, con números que no seguían un orden lógico. Nuestra habitación era la 1901, pero la puerta de al lado era la 1205. Empezamos a pensar que los números habían sido elegidos al azar. Caminamos por ese pasillo sin tener idea de a dónde íbamos o qué esperábamos encontrar. Mi otro amigo, Guy, decidió que deberíamos simplemente irnos. Dijo que si realmente nos quisieran allí, habrían regresado, y que tal vez solo estaban tratando de asustarnos, esperando que pensáramos que estábamos siendo arrestados, para luego reírse de nosotros afuera. Yo ya estaba cansado de todo esto, y Tim había estado callado todo el tiempo, asintiendo de vez en cuando. Estaba más interesado en mirar por las pequeñas ventanas de las puertas. No era una buena idea. Traté de decírselo, pero claro, nadie escucha cuando está asustado. Y nosotros, definitivamente, estábamos aterrados en ese momento. Las cámaras sobre las puertas detectaban nuestros movimientos mientras caminábamos por el desolado pasillo. Cada segundo, una pequeña luz roja en la parte inferior de las lentes parpadeaba, y el único sonido que nos acompañaba era el de nuestras respiraciones. Fue entonces cuando sucedió. Llegamos al final del pasillo, pero la puerta estaba protegida por otro lector de códigos. Probé con el código que había memorizado antes, pero no funcionó. En ese momento, las luces del pasillo se apagaron, y las puertas, aún puedo escucharlas en mi mente. Las malditas puertas se abrieron. Todas, alineadas a lo largo del pasillo, se abrieron con un leve crujido y se estrellaron contra las paredes con fuerza. Después de que ingresé el código incorrecto, las luces se apagaron y todas las puertas se abrieron, excepto la de la terminal con el teclado. Notamos que, al abrirse, de cada puerta emanaba un poco de luz. Nos quedamos paralizados por unos 5 minutos, sin saber qué hacer. Pensamos que habíamos activado alguna alarma y que esto era solo parte de un protocolo, quizás un simulacro de escape. ¿Qué otra cosa podíamos pensar? Así que, en vez de avanzar, retrocedimos. De repente, una sensación de pánico nos invadió a los tres, y sin decirnos nada, empezamos a correr. No fue una decisión consciente, fue como un instinto, como el de una gacela huyendo de un león. Y nosotros estábamos en la guarida de un león, sin duda. No fue hasta que pasamos la 10ª puerta que comenzamos a mirar dentro de las habitaciones mientras corríamos. Vimos a personas disfrazadas, de pie en las puertas. Corrimos junto a Donald, Mickey, Goofy, Pluto y otros personajes de Disney. Era una locura. Gritábamos como desesperados. Sé que dicen que nunca debes mirar atrás cuando corres, pero lo hice. Vi cómo salían de sus habitaciones y comenzaban a seguirnos. No corrían, solo caminaban casualmente hacia nosotros. Eso lo hacía aún más aterrador,
como si supieran que no teníamos a dónde ir. En medio del pánico y el miedo, juraría por la vida de mi madre que escuché It's a Small World sonando por un intercomunicador. Siempre me han dado escalofríos esas muñecas, y ahora, podía verlas, de pie en las puertas mientras pasábamos. Los personajes disfrazados seguían detrás de nosotros. Gracias a Dios, las muñecas no nos perseguían. Creo que habría muerto de un infarto si las hubiera visto unirse a la persecución. Pero la situación no era mucho mejor. ¿Cuántas veces te han perseguido personajes disfrazados que aparentemente quieren comerte vivo? Parar significaba ser devorado por el maldito pato Donald, y no quería morir de esa forma. Tim lloraba, Guy sudaba y respiraba con dificultad, y yo no dejaba de mirar atrás para ver si seguían detrás de nosotros. Y claro, ahí estaban. No sé cuántas puertas pasamos, ni si realmente había diferentes personajes en cada una, pero sabía que ese pasillo debía terminar en algún momento y que saldríamos de allí. Más fácil fue decirlo que hacerlo. Después de un par de minutos de correr, miré hacia atrás y noté que ya no podía ver a nadie detrás de nosotros. Seguía escuchando pasos, pero pensé que habíamos tomado suficiente distancia. El pasillo parecía interminable, y Guy necesitaba parar, o se desmayaría de agotamiento. La puerta a nuestro lado estaba abierta, con la luz encendida pero sin nada dentro. Decidí que nos esconderíamos allí para recuperar el aliento antes de continuar. Cerré la puerta detrás de nosotros y noté que la habitación era la 1966. No significó nada en ese momento. Tim paseaba por la habitación, Guy estaba tumbado en el suelo, todavía respirando con dificultad, y yo vigilaba la ventana. No veía nada afuera. La música había cesado, y todo estaba oscuro. Esperaba ver figuras o sombras, pero no había nada. Aún así, seguí mirando. Después de unos 15 minutos, Guy dijo que estaba listo para continuar. Tim, por suerte, sacó su teléfono nuevo, un Razr, pero no tenía señal. Abrió la puerta con cuidado, sin escuchar pasos. Ya no nos seguían, pero no queríamos correr riesgos. Volvimos a correr. Solo nos tomó otros 7 minutos llegar a la puerta. Esta no tenía teclado y estaba abierta. Entramos en el mismo pasillo de antes, y gracias a Dios, no había más puertas. Corrimos hacia el ascensor y subimos. Presionamos el botón de subir y nos quedamos allí, mirándonos, sin poder creer lo que acababa de suceder. Ninguno de nosotros habló. Simplemente esperamos hasta que el ascensor se abrió, de vuelta en Toontown, y comenzamos a dirigirnos hacia la salida principal. Nos mantuvimos discretos, usando la misma técnica de agacharnos y escondernos que nos había llevado hasta allí al principio. Aún había trabajadores de mantenimiento y guardias de seguridad, pero no podíamos arriesgarnos más. Finalmente, Tim perdió la calma y salió corriendo. No podía imaginar que lo había asustado, hasta que miré y vi que todos en el parque nos observaban con rostros inexpresivos. Escuchamos una voz por el intercomunicador que decía que 3 fugitivos habían escapado y que debían ser escoltados de vuelta a las mazmorras subterráneas. Corrimos, alcanzando a Tim. Los personajes disfrazados surgieron de las sombras, junto con trabajadores y guardias que corrían hacia nosotros. Todos nos perseguían. No veía bien, pero imaginaba la baba goteando de sus bocas. Querían llevarnos de vuelta abajo. Habíamos escapado, y estaban furiosos. La puerta de salida estaba justo adelante. Lo más escalofriante de todo era que, aparte de la voz por el intercomunicador, el parque estaba en completo silencio.
No se escuchaba ni un murmullo de los trabajadores, ni siquiera ahora, mientras corríamos por lo que asumíamos eran nuestras vidas. Ninguno de los personajes, trabajadores o guardias gritaba, «Deténganse». Nada. Solo pasos y la tos ocasional de Guy. Cuando finalmente pasamos la puerta principal del parque, no nos detuvimos hasta llegar al estacionamiento. Nuestro coche había desaparecido, y nos quedamos rascándonos la cabeza. Seguimos corriendo por la carretera, deteniéndonos ocasionalmente para recuperar el aliento, hasta que llegamos a una pequeña tienda en la esquina. Tim usó su celular para llamar a un taxi. Cuando finalmente llegó, tomamos el taxi de regreso al hotel donde nos hospedábamos, pagamos la tarifa y subimos a nuestras habitaciones. Al día siguiente, recibimos una llamada desde la recepción del hotel. Había oficiales esperándonos. Nos dijeron que nuestro coche había sido llevado al depósito y que debíamos pagar la multa. No nos hicieron más preguntas, y nosotros no mencionamos nada de lo que había pasado. Incluso ahora, en este foro, donde la gente no tiene motivos para no creerme, nadie me cree, así que, ¿cómo podía esperar que un oficial de la ley lo hiciera? Simplemente pagamos la multa y condujimos de regreso a casa. No hablamos sobre lo sucedido durante todo el camino de regreso. No fue hasta un par de semanas después que me decidí a investigar los números. Supongo que la curiosidad me ganó. Como todos saben, Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. La habitación en la que nos metieron era la 1901, y la puerta al lado de ella era la 1205. Además, él murió el 15 de diciembre de 1966, el mismo código que el trabajador había ingresado para llevarnos al corredor principal. Decidí que era una extraña coincidencia. Si alguna de esas cosas fue real, no podría decirlo. Tal vez nuestras mentes nos jugaron una mala pasada. Estábamos cansados. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando escapamos. Así que es plausible que esa sea la respuesta. Sin embargo, nunca lo olvidaré. Y no he vuelto desde entonces.